Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una tarde más a este tiempo en el que, con ayuda del Señor, de hecho siempre se lo pedimos a Él, intentamos dar respuesta a muchas preguntas que todavía seguimos recibiendo cada día. Y me alegro mucho de que muchas personas nos dicen, nos comparten que por primera vez en su vida están tomándose en serio el estudio de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Es una bendición, es una alegría enorme la que me produce cuando oigo que muchísimas personas católicas que nunca habían leído la Biblia, parece mentira, ¿verdad?, ahora la están leyendo y no pueden parar de leer la palabra de Dios. Muchas escamas están cayendo de muchos ojos. Muchas personas están siendo libres de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas. Y me consta, porque nos llaman hermanos de muchas partes, que el dar respuesta cada tarde a estas preguntas que recibimos a través de nuestros correos, pues ha beneficiado, ha bendecido y ha ayudado a muchas personas a descubrir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No ese evangelio de ofertas, no ese evangelio de hombres que emplean con astucia, ¿verdad?, y manipulan y tergiversan y fuerzan ciertos y determinados versículos para decirle a la gente cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Yo me alegro muchísimo, créame, de que el Señor, a través de su espada, la palabra de Dios, esté trayendo luz, esté trayendo claridad a muchas vidas. Les animo a que sigan en esa senda. Les animo a que sigan leyendo cada día la palabra de Dios y que pregunten todo lo que quieran. Es bueno preguntar, es bueno informarse del por qué, es bueno preguntar lo que no se entiende a priori cuando se lee la palabra de Dios, y para eso estamos, para intentar, con la ayuda del Señor, ayudar a todos ustedes a que tengan las ideas claras y no se dejen engañar por nadie. Llámese apóstol, llámese pastor, llámese profeta, llámese obispo o llámese como se llame. Que usted solamente se deje pastorear y guiar por el Señor y por siervos de verdad, por hombres de Dios, que aman a Dios y aman su palabra, que no son personas que manipulan las Sagradas Escrituras para sacar rédito, para sacar beneficio propio, sino personas que aman a Dios y por consiguiente aman al pueblo de Dios. Bueno, pues sin más demora vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a comenzar ya a dar respuesta a preguntas que hemos recibido en estas últimas horas. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das un día más, de poder estar aquí frente a esta cámara, Señor, para dar respuesta a tantas preguntas que tu pueblo cada día hace. Señor, ilumínanos, muéstranos, Señor, la respuesta correcta. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el maestro que nos guíe a la verdad y nada más que a la verdad, para que tú seas glorificado y levantado en alto y los hombres te alaben y te adoren a ti. Gracias por esta oportunidad de aprender. Queremos aprovecharla y la valoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Miren, hermanos, antes de dar respuesta a algunas preguntas, tengo por aquí algunas cositas que quería antes comentarles. Y es lo siguiente. El canal de YouTube, ahora estamos en Facebook, ¿sí? Pero el canal YouTube nos ha escrito, se ha puesto en contacto con nosotros, y a partir ya del día de ayer, todos los devocionales, el pastor online y todo lo que se haga tiene que estar antes de ser subido al canal de YouTube, una hora, digamos, revisando y analizando una serie de cosas. Entonces, si ustedes ven que cuando termine este tiempo en Facebook no se sube inmediatamente este programa o los devocionales de la mañana al canal de YouTube, hay que esperar como mínimo a partir de ahora una hora para que ellos lo examinen, en fin, hagan las pruebas que tengan que hacer, y después de una hora ya se puede subir
para que la gente que no lo vio en Facebook lo pueda ver en el canal de YouTube. Así que lo digo para que si en algún momento se dan cuenta de que tarda un poco en subir lo que hacemos a través de Facebook al canal de YouTube, no es por nuestra culpa, sino porque lo tienen, digamos, 1 hora en cuarentena. No solamente quieren tener a los seres humanos en cuarentena, sino también los cultos, las predicaciones y los devocionales a partir de ahora también tienen que superar una cuarentena de 1 hora. Bueno, solamente quería comentarles eso. Hay un hermano, creo que es un hermano, si no me equivoco, disculpe, no, perdón, era una hermana, que nos dice que tiene familia que son católicos y familia, parte de su familia que son cristianos evangélicos. Y cuando surge el tema del purgatorio, los familiares suyos que son católicos dicen que ellos creen en el purgatorio. Y sus familiares que no son católicos dicen que el purgatorio no existe. Y la pregunta es, ¿qué les puedo decir? A los cristianos evangélicos decirles que tengan paciencia. Así como tuvieron en su día paciencia con ellos. Porque hay cristianos evangélicos que no saben evangelizar. Permítame la expresión, en España no es fea, por lo tanto la puedo utilizar porque estoy hablando con toda la libertad, sabiendo que no estoy diciendo palabras feas, porque estoy predicando, enseñando desde España. No sé cómo puede sonar esta expresión en vuestros países, pero imagínense ustedes, yo no puedo estar pensando si esta palabra en Honduras está bien dicha, si en Guatemala está mal, si en Argentina es correcta. Mire, hay cristianos evangélicos que tienen muy poco tacto, son muy brutos. No tienen tacto, no tienen sabiduría con las personas católicas o con las personas que no son convertidas. Entonces, tengan paciencia cuando le hablan a gente que se está interesando por la palabra de Dios. No vacunen a la gente contra el evangelio, porque hay evangélicos que en vez de evangelizar, lo que hacen es que vacunan por su agresividad, por su falta de amor y de paciencia hacia los inconversos, hacia los católicos. Eso es lo que le puede usted decir a sus familiares cristianos evangélicos, que a veces parece que se lo saben todo, y todo lo que ellos dicen es así. Y a sus familiares católicos, yo les diría, si fuera usted, que lean la Biblia. La ventaja de los cristianos católicos y de los cristianos evangélicos es que los dos tenemos la Biblia. Así que dígale, busque usted en la Biblia la palabra purgatorio. Y si encuentra la palabra o el lugar llamado purgatorio, donde una persona purga sus pecados antes de ir a la presencia de Dios, no nos va a quedar más remedio a católicos y evangélicos que creer en eso. Pero me temo que no lo va a encontrar. De toda la vida se le enseñó a los cristianos católicos que cuando una persona muere hay 4 lugares donde puede ir esa persona: al cielo, al infierno, al limbo o al purgatorio. Eso se dijo toda la vida. Ratzinger, el Papa Ratzinger, el que dimitió, que aún está vivo, pero que dimitió, él dijo que que el limbo no era bíblico, que eso es un disparate. El limbo era el lugar donde iban los niños que no habían sido bautizados, ¿se acuerda? Entonces, Ratzinger dijo que el limbo no existe. Pero yo creo que tal vez porque dimitió y no le dio tiempo, o no se atrevió, no tuvo valor, tenía que haber dado un paso más. Y tenía que haber dicho, y el purgatorio tampoco. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia evangélica, la Biblia católica, sí, la única Biblia que existe, enseña que cuando una persona muere o se va a la presencia de Dios, a lo que llamamos el cielo, o al infierno, a la condenación eterna. Entonces, lo que dice la Biblia no solamente se lo dice a los católicos o a los evangélicos, se lo dice a todo el mundo. Entonces, al evangélico, paciencia, un poquito más de tacto, un poquito más de amor y de sabiduría con los inconversos, que muchos no saben más que dar palos y palos y palos y palos a los católicos o a los que no creen o no son como ellos. Y eso no es evangelizar, eso es vacunar muchas veces. Y al católico decirle, animarle a que siga leyendo la Biblia, a que siga leyendo la palabra de Dios. Y le digo algo más, a los evangélicos religiosos, que hay miles de evangélicos religiosos. La Biblia que tenemos los hispanohablantes, la Biblia famosa de Casidoro de Reina, de Cipriano de Valera, la Biblia versión Nácar Colunga,
¿Quién tradujo de los textos originales del hebreo y del griego al castellano antiguo? Mañana si me acuerdo, les voy a enseñar la primera Biblia que se tradujo de los textos antiguos al castellano. Tengo un facsímil muy interesante, si me acuerdo, se lo voy a enseñar para que vean. E intentaré leer algo, porque es el castellano antiguo. ¿Quién tradujo la Biblia? Un cura. Sí, Casidoro de Rey no era un cura, era un sacerdote. Cipriano de Valera era otro sacerdote. Martín Lutero en Alemania era otro sacerdote. Es decir, que cuidado con estar todo el día criticando a los católicos, no sea que nos llevemos muchas sorpresas, porque hay algunos que se creen que porque son evangélicos ya está todo arreglado y se van al cielo. Cuidado, amigo, cuidado. No sea que se lleven muchas sorpresas. Y aquellos que dicen, no, estos no son salvos. Cuidado porque a lo mejor hay más pueblo dentro de la Iglesia Católica y Dios está obrando poco a poco con amor, porque Él sí sabe obrar con amor y con sabiduría. A lo mejor nos vamos a llevar muchas sorpresas. De hecho, les digo algo, y todo el mundo tiene que saber esto. Cada día se ponen en contacto más católicos con nosotros que lo que podíamos imaginar. Católicos sinceros, católicos que aman a Dios, católicos que no han leído la Biblia y que ahora la están leyendo y ahora están cayendo las escamas de sus ojos. Y Dios está haciendo una obra maravillosa, una obra preciosa, porque la obra no la hace el hombre, la obra la hace el Señor. Y algunos quieren hacer la obra del Señor por su cuenta y se equivocan. La obra quien la hace es el Señor. Así que yo tengo que decirles con la palabra de Dios en la mano, el purgatorio no es bíblico. El purgatorio es una enseñanza del hombre que no tiene nada que ver con la Biblia y ya se estableció como algo bíblico, como algo verdadero, pero no es cierto. El purgatorio no existe. Si existiera, yo tendría la obligación de creer en el purgatorio, pero es que yo no puedo enseñar algo que no está en la Biblia, les estaría engañando y nada más lejos de mi intención, engañarles a ustedes a estas alturas de la vida. Bien. Primera pregunta que vamos a responder, nos viene de parte de una hermana, no voy a mencionar su nombre, pero lo tengo aquí, y esta hermana, aunque no nos hace una pregunta basada en la Biblia, de un texto bíblico, de una duda, de algún pasaje bíblico, bueno, vamos a leerla y a intentar responderla lo mejor que podamos. Esta hermana dice, yo tengo 2 nietos, uno de 8 años y otro de 12. ¿Me puede usted orientar para cómo discipular a mis nietos? Mire, mi querida hermana, yo me imagino que usted me hace a mí esta pregunta porque los papás de sus nietos no son cristianos y por lo tanto usted como abuela tiene la carga, la preocupación, el anhelo, el deseo de discipular o de bendecir a sus nietos. Porque si los papás de sus nietos fueran cristianos y van a la iglesia, la responsabilidad de discipular, de enseñarles la palabra, no es suya, es de los padres. Los que tienen que enseñar la palabra de Dios a los hijos son los padres, no los abuelos, los tíos, los primos, los cuñados, que también pueden dar consejos, pero la responsabilidad de educar a los hijos no es de los abuelos, la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Ahora, como no tengo toda la información, puede ser que a lo mejor los padres de sus nietos no sean cristianos. Entonces lo que yo les recomendaría es que les lea la palabra de Dios, les enseñe versículos de la Biblia, le cuente historias preciosas que hay en la Biblia, que seguro que a niños de 8 y 12 años le van a ayudar mucho. Enséñeles el amor a Dios, enséñeles a orar, enséñeles, regáleles una Biblia, ¿verdad? Hay Biblias para niños muy bonitas, con dibujos incluso, que les pueden ayudar. Ore mucho por ellos, ¿verdad? Enséñeles principios cristianos, el respeto, el amor, en fin, todas esas cosas fundamentales y básicas para la vida. Entonces, eso es lo que usted puede hacer como abuela. Pero si los papás son cristianos, la responsabilidad es de los papás, no de los abuelos. Los abuelos pueden colaborar, los abuelos pueden ayudar con su ejemplo, con su experiencia, ¿verdad? Pero la responsabilidad recae sobre los padres. Pero probablemente no sean cristianos y usted, como buena abuela, usted quiere bendecir a sus nietos y aproveche para hablarles del Señor, aproveche para orar por ellos,
Regáleles alguna Biblia, algún librito para niños de su edad, con historias de la Biblia. En fin, puede hacer un trabajo muy bonito, pero poco a poco. Paciencia. Bien, otra pregunta. Sirvo en la iglesia en el ministerio infantil. Esta es una pregunta que me hace otra hermana. Repito, sirvo en la iglesia en el ministerio infantil, que empieza a las 6:30 de la mañana y salgo de la iglesia a la 1 de la tarde, porque hay 3 servicios, 3 cultos, y todos son por la mañana. Debido a eso, o estoy en la casa con mis hijos parte del domingo, o a mi parecer uno no puede o no debe descuidar su hogar. ¿Me puede usted guiar? Bueno, yo lo primero que le diría es que lo primero es la familia y lo segundo es la iglesia. Si usted reconoce que está descuidando a sus hijos, que veo que no van a la iglesia con usted, si usted está descuidando a su marido, si usted está descuidando su hogar por estar todo el día metido en la iglesia, desde las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía, yo creo que usted está cometiendo un error. Porque usted puede ganar a muchos fuera y perder a los de casa. Y yo creo que usted como madre y como mujer casada, su prioridad es atender a sus hijos y a su marido. A mí me parece una barbaridad que usted tenga que estar todos los domingos desde las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía atendiendo a los demás y descuidando su hogar. Usted pienso que necesita reorganizarse. Usted pienso que debe de pedirle al Señor sabiduría y hablar con su pastor y decirle, mire, yo no puedo estar aquí horas y horas y horas y horas desatendiendo mi hogar. Entonces, tiene que hablar con su pastor y decirle, mire, yo puedo venir a lo mejor al primer culto, al segundo culto, pero todos los domingos aquí, descuidando a mi familia, descuidando a mi marido, después a qué hora van a comer, etcétera, etcétera. Mire, muchas mujeres han perdido a sus maridos o no han sabido evangelizarlos y ganarlos para Cristo porque le dedican más tiempo a la iglesia que a su marido. Y le voy a decir una cosa, a ningún marido le gusta sentirse abandonado. Entonces, yo no creo que sea correcto que una mujer casada pase más tiempo en la iglesia que con su marido. Usted no quiere ganar a su marido, usted no quiere alcanzarlo a él para Cristo, llegue a un acuerdo con él, llegue a un acuerdo con el pastor de la iglesia, pero no abandonen nunca, no solamente me dirijo a usted, hermana, sino a todos los que me escuchan en esta tarde, nunca abandonen sus familias por la iglesia ni por el ministerio. Si usted gana el mundo entero y pierde su familia, usted es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. La primera prioridad del pastor, la primera prioridad de cualquier cristiano, de cualquier hermana, de cualquier hombre, de cualquier mujer en el mundo es su familia. Y después, la iglesia. Si usted por la iglesia pierde a su familia, ha cometido una gravísima equivocación. Ese es el consejo que yo le puedo dar. Bueno, respondo a otra pregunta. Por lo visto, en la versión Reina Valera de 1909 hay un versículo de Apocalipsis 7:14 que dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El mismo versículo, en la versión Reina Valera de 1960, dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La diferencia principal entre la versión de 1909 y la versión de 1960 es que en una dice, estos son los que han venido de grande tribulación, y en la otra dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Este mismo hermano dice, hay algunos teólogos y escatólogos que dicen que a Juan se le dijo que esa multitud incontable eran los redimidos que después de una vida de sufrimiento y de persecución habían triunfado en el Señor y llegaron a la presencia de Dios.
Por otro lado, hay teólogos que dicen que esa multitud eran creyentes que no se habían ido con el Señor en el arrebatamiento. Aquí hay una contradicción, porque si eran creyentes y personas nacidas de nuevo, ¿por qué no se fueron en el arrebatamiento? Pero bueno, y se quedaron en la gran tribulación. Ningún creyente nacido de nuevo se va a quedar en la gran tribulación, mientras que los demás ya se habían ido. O nos vamos todos o nos quedamos todos. Pero bueno, y que dieron su vida resistiendo al anticristo. Si se entiende producto de un cambio en la traducción o la revisión, se ha generado toda una doctrina referente a la salvación. ¿Me puede aclarar este tema? Vamos a ver, yo creo que aquí estamos mezclando las cosas. La versión de 1960 no contradice a la versión de 1909. Yo tengo las dos versiones y he leído la Biblia en ambas versiones. En la versión antigua, la de 1909, y la versión del 60. Las dos Reina Valera. Una Biblia no compite con otra. Las traducciones, o mejor dicho, las versiones, no se hacen para contradecir a la traducción o a la versión anterior, sino a veces para clarificar ciertos y determinados conceptos, ideas y palabras que no estaban bien claras en la versión anterior, debido a la evolución que experimenta, lógico, cualquier idioma del mundo. ¿Sí? No hablamos hoy nosotros castellano o español igual que hace 600 o 700 años atrás. Los idiomas van evolucionando, nuestros idiomas son lenguas vivas, no lenguas muertas. Por lo tanto, se van incorporando cada año prácticamente al diccionario de la Real Academia Española términos y palabras que hace siglos o hace décadas atrás no existían. Por lo tanto, no hay una competencia entre versiones. Eso en primer lugar. Segundo lugar, si usted ha leído que unos teólogos o unos comentaristas dicen una cosa y otros dicen otra cosa, le recuerdo a usted y a toda la audiencia que en esta tarde está conectada viendo y escuchando este programa, que una cosa son los comentarios de los hombres y otra cosa es lo que dice la Biblia. Usted puede escuchar muchos comentarios y no está mal escuchar y digamos, ver qué dice Barclay, qué dice Matthew Henry, qué dice Pentecost o qué dicen otros comentaristas, pero no dejan de ser comentarios, opiniones personales. ¿Saben? Yo uso una frase y creo que ayer la dije. Coma el pescado y deje las espinas a un lado. ¿Sí? ¿A usted qué más le da? ¿A usted qué más le da? ¿Quién es esa multitud? Usted es un cristiano, ¿verdad? Usted ha nacido de nuevo. Usted le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si son los que han salido de la gran tribulación, o son personas que han sufrido gran tribulación y por lo tanto se convierten al Señor porque han aceptado a Cristo, no tiene por qué preocuparse. Yo observo en muchas preguntas que recibimos cada día que hay cristianos que quieren rizar el rizo. Perdonen la expresión. Estamos hablando coloquialmente, ¿verdad? Le quieren buscar las cuatro patas al gato. Quédese con lo principal, porque hay detalles que pueden variar de una versión a otra, de una traducción a otra, pero quédese con lo principal, quédese con la enseñanza central y no estemos tan pendientes que si la palabrita dijo han salido o estos son los que han venido. Mire, hermano, usted va a estar ahí. Esto le afecta a usted directamente, ¿verdad que no? Por lo tanto, mi querido hermano, siga fiel al Señor, ponga su mirada en Cristo y preocúpese usted de su vida. Si estas multitudes vestidas con ropas blancas son los que han sufrido y por lo tanto al final el Señor les premia con la salvación, no porque han sufrido, porque si han sufrido y obtienen la salvación, parece que la salvación viene por el sufrimiento. No. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted puede sufrir, usted puede entregar su cuerpo para ser quemado, pero si usted no nace de nuevo y usted no tiene a Cristo, su sufrimiento, su martirio no sirve de nada. ¿Cuánta gente muere como mártires hoy en día por causas equivocadas? Luego el martirio, el sufrimiento, la tribulación, la gran tribulación no es sinónimo de que ya como usted ha sufrido, automáticamente usted es salvo, porque usted sabe perfectamente lo que una persona tiene que hacer para ser salva, que es aceptar a Cristo, pedir perdón por sus pecados, confesar a Cristo como su Señor y Salvador, serle fiel hasta la muerte. Usted sabe perfectamente lo que tiene que hacer una persona para ser salva. Si en una versión dice una palabra y en otra dice otra, bueno, usted sabe perfectamente lo que tiene que hacer
para ser una persona convertida, salva, experimentar la salvación, el nuevo nacimiento. Por lo tanto, no le esté dando tantas vueltas a una palabrita que si aquí dice una cosa y allí dice otra. Mire, ¿sabe lo que puede hacer? Yo le voy a dar un consejo. Cómprese un comentario al texto griego. Hay comentarios que explican las palabras del texto griego del Nuevo Testamento. Y usted analice qué es lo que dice exactamente en el griego, qué significa esa palabra, si es que han venido o es que han salido, estúdielo, invierta dinero en comprarse buen material y comience a usted a estudiar. Si este tema a usted le preocupa, si este tema a usted, digamos, le perturba y usted quiere salir de la duda, pues cómprese buen material, sobre todo al texto griego, y entonces usted podrá por sí mismo llegar a la conclusión de que es así o es asado. Pero le voy a decir una cosa, no es ningún pecado tener diferente opinión sobre ciertos y determinados temas de la Biblia. Esa es la riqueza de la palabra, que para algunos puede representar o significar una cosa y a lo mejor para otros otra, sin quitar la esencia, sin quitar el meollo, la enseñanza fundamental y central de la Escritura, ¿sí? Otra persona referente al libro del Apocalipsis dice que la bestia de Apocalipsis capítulo 13, ¿cuál es? Bueno, en Apocalipsis capítulo 13 se habla de una bestia que dice la Biblia que surge del mar y otra bestia que surge, digamos, de la tierra, la que pone en el versículo 11. Son dos bestias. La primera bestia, la que va desde el capítulo 13, versículo 1, hasta el versículo 10, habla del anticristo, y la segunda bestia habla del falso profeta. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo, y la segunda bestia que se menciona en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis es el falso profeta, el encargado de las cuestiones religiosas o espirituales, por decirlo de alguna manera. Luego usted me lleva al capítulo 17 del Apocalipsis, donde se menciona una octava, una que era, que no es y que será. Bueno, hay varias opiniones, hay varios comentarios sobre ese pasaje. Algunos dicen que está hablando acerca de una serie de emperadores romanos, ¿verdad?, que habían fallecido. Otros hablan de que el octavo puede ser el anticristo, el que se menciona como primera bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es decir, hay diferentes opiniones. Yo vuelvo a decir lo siguiente. Miren, hermanos, hay personas que se gastan el dinero en tonterías. Hay personas que malgastan el dinero. Y yo les voy a dar una recomendación, vayan poco a poco, porque esto lleva tiempo, ¿verdad? Vayan poco a poco haciéndose con buen material para poder ustedes estudiar la palabra. Compren buenos diccionarios bíblicos, compren buenos comentarios. Y esas herramientas a usted le va a venir muy bien a la hora de prepararse, a la hora de compartir la palabra en público, para que no diga tonterías, sino diga cosas con conocimiento de causa. Y si usted no va a compartir nunca la palabra de Dios porque no es pastor, no es predicador o nunca va a tener la oportunidad de pararse en un púlpito y predicar la palabra o dar un estudio bíblico, pues también le va a venir muy bien a usted. ¿Para qué? Para que usted conozca la palabra de Dios y usted tenga una base bíblica buena y digamos, firme en los caminos del Señor. Pero tienen que ir poquito a poco invirtiendo en comprar buen material bíblico. Y yo he recomendado, les recuerdo, yo he recomendado algunos libros, algunos comentarios que le van a venir muy bien a la hora de escudriñar y de conocer mejor la palabra del Señor. Otra persona pregunta, yo tengo una inquietud respecto a Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla de los ministerios. Dice, ¿hoy en día existen apóstoles y profetas? Le agradezco su respuesta. Hay un versículo, hay unas palabras del Señor Jesucristo que dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Se acuerda usted de esa palabra? La ley y los profetas eran hasta Juan. A partir de ahora estamos en otra etapa. Profetas como los que había en el Antiguo Testamento, en absoluto. En absoluto. El profeta era el varón de Dios, el profeta era la voz de Dios, el profeta era el que hablaba en nombre de Dios.
Y hoy en día, muchísimos, tanto hombres como mujeres, que dicen que son profetas, no dicen nada nuevo. Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, Dios está contigo, no temas, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a cuidar, tú vas a ser una persona muy usada por el Señor ha visto tus lágrimas y tu sufrimiento y Él te va a recompensar. Eso lo puede decir cualquiera, no hace falta ser un profeta, ni venir con el título, la profetisa. El gran profeta viene, ¿a qué viene? Vendrá a confirmar lo que dice la palabra, porque ya tenemos la Biblia. Ya el pueblo no es como antaño, que no tenía acceso a las Escrituras. Hoy en día todos tenemos la Biblia. Yo en mi casa tengo docenas de Biblias. Y cualquiera de ustedes puede comprar la Biblia y leer por sí mismo. Por lo tanto, no tengo que ir al profeta. Mire, ore por mí para que Dios me diga lo que tengo que hacer. ¿Cómo? Usted tiene línea directa con Dios, mi hermano y mi hermana. ¿Qué es eso de que una señora, un señor viene a la iglesia con el título de profeta y comienza a decirle a la gente, al oído a veces, que no sabe ni lo que le está diciendo? Una profecía. No, ya los profetas no juegan ese rol, no juegan esa función. Hay el don de profecía, sí, claro. Pero, ojo, Primera de Corintios dice que los que dan una palabra, porque a veces parece que el profeta es una cosa mística, una cosa extraña. El profeta es el que predica, el que anuncia el evangelio, el que predica la palabra. Eso es un profeta. ¿Qué es un profeta? El que predica la palabra. Por eso Pablo decía, yo quiero que todos profeticen, yo quiero que todos prediquen. Es que hay mucho oyente en las iglesias y poca gente que habla el evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que hemos creído, algunos han creído, que el profeta es un súper inspirado, un súper ungido, que viene a decirle a los pastores, que viene a decirle a la juventud, que viene a decirle a las iglesias lo que tienen que hacer. Y entonces, ¿para qué queremos la Biblia? No tenemos todos, pregunto yo, ¿no tenemos todos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones? El profeta tiene que sujetarse a la iglesia y no la iglesia sujetarse al profeta, cosa que lamentablemente muchas veces ha ocurrido. Tengo un amigo mío, pastor, en Italia, que un día a uno de estos profetas vino y comenzó a decir cosas desde el púlpito, y a este pastor amigo mío le dijo, alto, usted no puede venir aquí a la iglesia a decir cualquier disparate y todo el mundo decir amén. Dice la Biblia que los demás juzguen, léalo en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 14, los demás juzguen y por turno, usted quiere compartir algo, hable, pero ahora vamos a comprobar si lo que usted ha dicho está en la Biblia o no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, coja la puerta y váyase, porque no le vamos a permitir a usted ni a nadie, se llame quien se llame y sea quien sea, que esté comenzando a decir barbaridades y disparates en la iglesia. ¿Y cuántas locuras se han dicho en las iglesias? ¿Cuánta gente ha vendido casas? ¿Cuánta gente se ha lanzado al ministerio? ¿Cuánta gente ha dado fortunas, cantidades enormes de dinero? ¿Cuánta gente se ha equivocado y se han metido cada golpetazo porque le profetizaron un día que tenía que vender la casa y sembrarla? Fíjense qué término, sembrarla en el varón, sembrarla en el profeta, hacer un pacto para que usted ahora, esos son auténticos disparates, auténticas barbaridades. Y apóstoles como aquellos de la Biblia, yo no creo que hoy en día haya ese tipo de apóstoles, que hay personas, que hay ministerios, que hay hombres de Dios, que hacen una función apostólica, porque fundan iglesias, porque enseñan, porque evangelizan, porque son pastores de pastores, tienen un ministerio muy amplio que va mucho más allá de la iglesia local. Sí, claro, cómo no, por supuesto. Pero tal y como eran los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿pero de dónde ha salido tanto apóstol? ¿De dónde ha salido tanto apóstol? Antes todos éramos pastores. Hoy en día todos son apóstoles porque parece que es como más caché, es como más categoría. La verdad es que de un tiempo a esta parte, la iglesia ha cambiado tanto que yo no sé cómo se le ha permitido a gente que no son ni de esa iglesia que vengan de afuera y comiencen a enseñar y a hacer cosas raras. Mire, una vez un pastor me dijo que llegó un profeta a su iglesia y que venía para enseñarle a la gente a profetizar y los ponía sentados en sillas mirándose las caras el uno al otro y le tenía que profetizar a este y le tenía que profetizar a este. ¿Eso qué cosa es?
¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Mire, la mayoría de los que se llaman profetas ni son profetas ni son nada. Así de claro se lo digo, ni son profetas ni son nada. Ahora, si ustedes quieren, o algunos de ustedes quieren seguir yendo a esos encuentros, a esas reuniones masivas, a esos lugares donde viene la gran ungida de Dios, el gran profeta, a decirle a usted al oído lo que Dios nunca le ha dicho a usted como hijo o como hija. Ay, mi querido hermano, profetas eran aquellos de la Biblia que morían apedreados. Profetas eran aquellos que censuraban el pecado y que le decían a Israel: arrepiéntanse, o si no van a ir al cautiverio, les van a reventar y les van a quemar el templo y les van a destruir la ciudad de Jerusalén y van a morir y van a ser castigados por desobediencia, por rebelión contra el Señor de los ejércitos. Aquellos sí que eran profetas verdaderos, que la mayoría de ellos eran antipopulares. Personas que no iban pidiendo dinero, personas que incluso oraban, como por ejemplo Eliseo oró por Naamán, el leproso, y cuando éste le quiso recompensar y dar una gran fortuna, él dijo: vamos, de ninguna manera. Así que, mis queridos hermanos, más Biblia, más lectura de la Biblia, más comunión con el Señor, y vamos a dejarnos ya de tanta profecía y de tanto profeta, que la mayoría de ellos, ya le digo, se han autoproclamado profetas y luego no se sujetan a nadie. Pero bueno, espero haberle respondido a esta hermana. Hay una persona que me dice que y mire que lo he buscado, que en Zacarías capítulo 9, versículo 2, en Zacarías capítulo 9, versículo 2, hay una referencia allí que es una S. Mire que yo lo he buscado en diferentes Biblias, y en las Biblias que yo tengo, en el versículo 2, en la palabra Sidón, ¿usted lo vio? Encima de la palabra Sidón aparece una letra A, pequeñita. Si usted busca esa A pequeñita, le lleva a Isaías 23 del 1 al 18. Esas letras pequeñitas, mi querido hermano y amigo, son letras que sirven para llevarles a otros textos de la Biblia. Es como una serie de referencias bíblicas, de cadenas de versículos, que a usted le van a ayudar a encontrar otros pasajes paralelos o semejantes, ¿verdad? Pero no es una S, yo veo que es una A. A lo mejor si alguien ve esa S, hágamelo saber. Pero en Zacarías capítulo 9, versículo 2, repito, encima de la palabra Sidón aparece una pequeña letra A que dice Isaías 23 del 1 al 18. Son referencias que nos ayudan a encontrar otros textos en la palabra de Dios. Bueno, y hay una última pregunta, hay más, pero vamos a parar por hoy. Amado pastor José Manuel Sierra, leyendo sobre el lugar santísimo, en cuanto a que ese lugar estaba resguardado por querubines y la presencia de Dios estaba allí, considerando la postura de que los querubines en el arca de la alianza es la misma que aparece cuando Dios puso querubines en el paraíso y una espada para que no volvieran al árbol de la vida. Si esto es así, me dice que con el triunfo de Cristo en la cruz, el poder de Dios rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y la separación de Dios con el hombre, y ya no fue más, y tenemos en Cristo poder para acercarnos. La pregunta es: Dios echó fuera al hombre por su pecado del jardín del Edén y puso en el jardín del Edén unos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Esto tiene alguna relación con Cristo, que es semejante al árbol de la vida, y esos querubines? Mire, vamos a ir por partes. Mire, cuando usted lea un pasaje bíblico, lo primero que tiene que preguntarse es: ¿en qué momento de la historia se escribió ese pasaje bíblico? ¿Por qué en ese momento se dijo o se hizo semejante cosa? No se puede trazar siempre un paralelismo entre lo que usted lee del Antiguo Testamento con Cristo o con el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, hay una figura literaria que se llama tipo, ¿verdad? El árbol de la vida es un tipo de Cristo, pero no estemos mezclando las cosas. Mire, ¿qué es lo principal? Vamos a lo principal y no le busquemos las cuatro patas al gato. El hombre pecó, el hombre desobedeció, quebrantó la palabra. Dios lo expulsa del jardín del Edén. Primera consecuencia. Hubieron otras, ¿verdad? Para que no vuelvan otra vez a meterse en el jardín del Edén y coman del otro árbol, del árbol de la vida.
y se conviertan en eternos pecadores, Dios puso dos querubines, dos ángeles, ¿verdad? Que se llaman así, dos querubines, por su apariencia, para que no volvieran atrás. Es verdad que en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el Nuevo Testamento y en el templo de Jerusalén estaban la figura de esos querubines. Pero no estemos mezclando que si Cristo, que si el árbol de la vida, que si los querubines. Mire, quédese con la esencia, con la enseñanza fundamental. Hacen ustedes muchas preguntas sobre parábolas y los pájaros y la semilla y el árbol. Mire, una parábola es una enseñanza de algo conocido para entender algo desconocido. No hay que interpretar los pajaritos, esto y aquello, sino quédese con la moraleja, quédese con la enseñanza fundamental. El hombre fue expulsado del jardín del Edén y para que no entrara más, Dios puso querubines en la puerta del jardín del Edén. Punto, se acabó, ya no le dé más vuelta. Que después había unos querubines en el velo del templo que se rasgó. Sí, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver una cosa con otra. No es que aquellos querubines tenían una espada en la mano y como Cristo murió, ya esos querubines. Mire, no le esté dando más vuelta. Quédese con la esencia. Vamos a ser prácticos, hermano. Vamos a ser prácticos. Ustedes observan que cuando yo predico, hablo muy claro y soy muy práctico. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes se enreden dando vueltas y vueltas, que si esto, que si aquello, y se olviden, y se olviden de lo principal. Y para concluir esta tarde, ¿saben qué es lo principal? ¿Saben qué es lo más importante? Que ahora somos hijos e hijas de Dios. Que Él nos ama, que Él es nuestro bendito y precioso y maravilloso pastor. Que tenemos que estar preparados, velando y orando, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, siga adelante, agárrese a las promesas del Señor. No mire a diestra ni a izquierda. Olvídese de lo que le hagan en la iglesia o le dejen de hacer. Olvídese si el pastor le llamó o no le llamó, si le saludó o no le saludó. Olvídese de eso. ¿Usted a quién le entregó su vida? ¿Al pastor? ¿Al anciano? ¿Al diácono? Usted le entregó su vida a Cristo, pues ya está. Lo que le hagan o dejen de hacer, allá ellos. Usted ponga su mirada en el Señor y en nadie más. Si usted no es cristiano, yo le invito a que ahora usted le diga, Señor, perdóname, porque yo creía que estaba haciendo las cosas correctamente y hoy me doy cuenta de que he vivido lejos de tus caminos. Yo te pido perdón por la mala vida que llevé. Hoy te pido perdón porque creí que era bueno y yo no necesitaba salvación, pero me doy cuenta hoy que todo ser humano es como una oveja descarriada y por eso tú tuviste que venir de la gloria para cargar mi pecado y llevarlo a la cruz para que yo no muera, sino que tú moriste, ocupaste mi lugar para que yo sea perdonado y me convierta hoy en un hijo y en una hija de Dios. Eso es lo importante, hermano. Y a partir de ese momento, disfruten de la vida cristiana. Disfruten de la verdadera libertad que tenemos ahora en Cristo. Por eso ya no tenemos que drogarnos, no tenemos que emborracharnos, no tenemos que meternos nada en el cuerpo, porque ahora la libertad de Cristo es nuestra libertad. Su victoria es nuestra victoria. Su poder está con nosotros. Su autoridad ha sido delegada en nosotros. Por lo tanto, no caigan otra vez en el lazo del diablo. No se vuelvan otra vez a enredar en las cosas de este mundo. Vivan en victoria. Disfrute con su mujer, disfrute con su marido, disfrute de sus hijos, disfrute de sus nietos. En otras palabras, disfrute. Olvídese de que si una maldición, que si mi abuelo era un borracho y yo por lo tanto... Olvídese de eso, olvídese de eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. A mí me da igual si mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, sabe Dios quién, mató, violó, asesinó. Mire, eso no tiene nada que ver conmigo. El alma que pecare, esa morirá. Y si usted hoy se humilla, pide perdón delante del Señor, Dios perdona siempre. Siempre. Dios perdona siempre. Y olvida. ¿Qué cosa es esa de que si los demonios, que si me tienen que liberar? ¿Liberar de qué? Si Cristo está en mi corazón, los demonios salen corriendo donde está la presencia del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo, no el templo ni la casa de los demonios. Los demonios hay a ellos. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí.
¿Qué es eso de que ahora me tengo que revolcar y ahora me sacan 4 y mañana se me meten 3 y ahora tengo que pagar para que me haga una liberación? Olvídese de estar dando dinero para que estén sacándole los demonios. Olvídese de estar ahora usted dando y dando y dando y dando dinero. Olvídese de eso, por favor. Yo espero que con estos programas, bendito sea Dios, se abran los ojos de más de uno y comencemos a vivir el verdadero evangelio que está predicado en la palabra. Y no el evangelio del miedo, el evangelio de la manipulación, el evangelio del terror al hombre. No, es que si te vas de la iglesia te va a ir mal. Pero ¿qué cosa es eso? ¿Cómo puede hablar así un cristiano? ¿Cómo le puede decir un hijo de Dios, un pastor a un hermano? Si te vas, te van a venir desgracias y tragedias. Aleluya. Bendiga a la gente y dele gracias al Señor. Porque usted es salvo. Y su nombre, ¿sabe lo que significa eso, mi hermano? Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Allí estamos escondidos con Cristo en Dios. Bueno, mis hermanos, les dejo porque si empiezo a hablar y hablar y hablar no me voy nunca. Que Dios les bendiga y les guarde. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Efectivamente, Rosa, así es. Hemos conocido la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y nos faltarían las palabras, ¿verdad? Padre, te doy gracias en esta tarde porque tú eres maravilloso. Has cambiado nuestro lamento en baile. Has roto nuestras ataduras. Has perdonado nuestros pecados. Nos has lavado con tu preciosa y poderosa sangre. Has puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Y ahora has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea tu nombre. Gracias porque no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque tú estás conmigo. A ti la gloria y la honra, Señor. Bendigo a todos mis hermanos. Gracias por este tiempo tan bonito que hemos podido pasar juntos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Y amén. Dios me los bendiga. La iglesia virtual, todos aquellos que han mandado su planilla, que reúnen las condiciones para estar en la iglesia virtual. Y ustedes saben que los que tienen pastores, los que tienen iglesias, sigan en sus iglesias. La iglesia virtual la forman aquellas personas que no tienen iglesia, que no tienen pastor, en fin, que por la edad, por enfermedad o por lo que sea, no se pueden congregar. Pronto vais a recibir una serie de información a través de unos grupos de WhatsApp que estamos haciendo para comenzar a tener reuniones a través del sistema de Zoom. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que Dios les guarde. Sigan leyendo la palabra de Dios. Pongan su mirada en Cristo y nunca, nunca se separen de los caminos del Señor. Bendiciones para todos y mañana, si Dios quiere, nos veremos. Adiós, mi hermano.